A casi 2,5 millas bajo la superficie del océano, el Titanic ha descansado en silencio durante más de un siglo. Ahora, por primera vez, un dron submarino avanzado ha accedido a sus secciones más profundas e intactas. Se pueden ver todas las piezas principales y, al hacer zoom, se puede observar hasta el más mínimo detalle. Mientras el equipo observaba desde la superficie, vieron imágenes inesperadas. Desde fragmentos de pertenencias personales hasta escenas inquietantes, cada giro del dron revelaba más, aumentando la tensión y el miedo en la sala de control. Es por eso que en este video revelaremos los secretos escalofriantes que llevaban mucho tiempo oculto en la oscuridad. Número 5. Hacia las profundidades. La misión comienza. El Atlántico Norte es uno de los lugares más peligrosos e impredecibles de la Tierra. Sus aguas son conocidas por tormentas repentinas, temperaturas gélidas y fuertes corrientes que pueden cambiar sin previo aviso. Fue en este entorno hostil donde un buque de investigación ancló, a cientos de millas de la costa más cercana. A bordo se encontraba un equipo de especialistas reunidos para una misión sin precedentes: explorar el Titanic con mayor detalle que nunca. El pecio se encuentra a casi 3.800 metros bajo la superficie, un lugar de oscuridad total y presión aplastante donde ningún buzo humano podría sobrevivir. El equipo llevaba meses preparándose. Incluía arqueólogos de aguas profundas para estudiar los restos históricos, ingenieros marinos para operar y mantener el dron, pilotos de drones para controlar el descenso, expertos en sonares para rastrear las lecturas y especialistas en conservación para documentar el naufragio sin causar daños. Todos los miembros de la tripulación comprendían la importancia de la precisión. El Titanic ha estado bajo el agua durante más de un siglo, e incluso un pequeño error podría dañar sus frágiles restos para siempre. La pieza central de la misión fue un dron submarino especialmente diseñado. Antes del lanzamiento, la tripulación revisó una lista de verificación final. Inspeccionaron cuidadosamente las cámaras, los propulsores y el anclaje para asegurarse de que todo estuviera seguro. El ambiente en el barco era tenso, pero concentrado. Una vez completadas las comprobaciones, el dron descendió lentamente hacia el agua helada. Desde la sala de control, el equipo observó cómo sus luces atravesaban la oscuridad. Mientras el dron descendía, los monitores solo mostraban oscuridad. Entonces, diminutas partículas comenzaron a pasar junto a las cámaras, brillando tenuemente bajo las luces. Pronto apareció el fondo del océano, sembrado de escombros. Pedazos de metal oxidado, madera rota y fragmentos de pertenencias personales yacían en silencio donde habían caído aquella trágica noche de 1912. La escena era inquietante, como un instante congelado. Entonces, entre nubes de cieno, comenzó a formarse una enorme sombra. La proa del Titanic emergió de la oscuridad. Incluso después de más de 100 años, su forma era inconfundible. La sala de control se llenó de asombro al verla aparecer en las pantallas. El dron sobrevoló cuidadosamente los restos del naufragio, registrando cada detalle. Con el exterior completamente mapeado, el equipo se preparó para la siguiente etapa de la misión: enviar el dron al interior del Titanic, a lugares que habían permanecido aislados desde la noche del hundimiento. Número 4. Titanic, la leyenda y la tumba. Antes de convertirse en un silencioso naufragio en el fondo del océano, el Titanic fue una maravilla de ingeniería y ambición. En 1912, fue reconocido como el barco más grande y lujoso de su época, una embarcación construida para exhibir el progreso y la riqueza modernos. Su diseño incorporaba tecnología de vanguardia, incluyendo compartimentos estancos que, según muchos, lo hacían insumergible. El Titanic simbolizó la confianza y el éxito humanos a principios del siglo XX. A bordo, las diferencias entre las clases sociales eran notables. Los pasajeros de primera clase disfrutaban de lujosas suites, paseos privados y comedores decorados para rivalizar con los mejores hoteles de Europa. La pieza central del barco era la Gran Escalera, una imponente obra maestra arquitectónica diseñada para impresionar y simbolizar el prestigio. Para quienes viajaban en tercera clase, el Titanic era algo muy diferente. Representaba oportunidad y esperanza. Transportaba inmigrantes que soñaban con una vida mejor en Estados Unidos. Para muchos, el barco no era solo un medio de transporte, sino un símbolo de posibilidades. El Titanic inició su viaje inaugural el 10 de abril de 1912, partiendo de Southampton, Inglaterra, con escalas previstas en Cherburgo, Francia, y Queenstown, Irlanda.
antes de cruzar el Atlántico hacia Nueva York. Los primeros días en el mar transcurrieron con tranquilidad, llenos de emoción y la rutina del viaje. Entonces, la noche del 14 de abril, se produjo el desastre. El barco chocó contra un iceberg en las gélidas aguas del Atlántico Norte. La colisión causó daños catastróficos, inundando varios compartimentos a la vez. A pesar de los esfuerzos de la tripulación por contener la inundación, pronto se hizo evidente que el Titanic no podría mantenerse a flote. Las horas siguientes estuvieron llenas de caos y angustia. Los testimonios de los sobrevivientes describieron posteriormente escenas de pánico mientras los pasajeros corrían hacia los botes salvavidas. Las familias quedaron destrozadas en la prisa por escapar. Hubo historias de extraordinaria valentía, con personas que cedieron sus puestos para que otros pudieran sobrevivir, y trágicos relatos de desesperación mientras la gente luchaba por ponerse a salvo. El agua helada hizo casi imposible la supervivencia de quienes se hundieron. Cuando el Titanic finalmente se hundió en la madrugada del 15 de abril, más de 1.500 personas perdieron la vida, convirtiéndolo en uno de los desastres marítimos más mortíferos de la historia. Periódicos de todo el mundo difundieron la noticia, sumiendo a comunidades enteras en el luto. Durante más de 70 años, el Titanic permaneció oculto en total oscuridad a casi 4 kilómetros bajo tierra. Muchos creyeron que nunca sería encontrado. En 1985, el oceanógrafo Robert Ballard y su equipo descubrieron el pecio utilizando tecnología de sonar avanzada. Las primeras imágenes de la proa y el campo de escombros conmocionaron al mundo y reavivaron la fascinación mundial por el desastre. Desde entonces, varias expediciones han regresado para estudiar el lugar, pero estas misiones se han centrado principalmente en el exterior debido a la extrema fragilidad del interior. Esta nueva misión marca un hito importante. Utilizando un dron submarino especialmente diseñado, los investigadores planean navegar por primera vez dentro de las intersecciones del Titanic. Estas áreas han permanecido en la oscuridad durante más de un siglo. El objetivo es descubrir nueva información sobre las últimas horas del barco, a la vez que se considera el naufragio como un monumento a los fallecidos. Número 3. Diseñando lo imposible. Construyendo el dron. Explorar el Titanic a casi 3.800 metros de profundidad requiere tecnología muy superior a la utilizada en misiones submarinas convencionales. A esta profundidad, el océano ejerce una enorme presión, cientos de veces superior a la que experimentamos a nivel del mar. Los equipos ordinarios fallarían inmediatamente en estas condiciones, con sus sistemas colapsando y perdiendo la conexión mucho antes de poder capturar datos útiles. Para afrontar este desafío, los ingenieros se encargaron de crear una máquina diseñada específicamente para sobrevivir y operar en uno de los entornos más extremos de la Tierra. La estructura del dron se diseñó con titanio y otras aleaciones especialmente desarrolladas. Estos materiales son lo suficientemente resistentes como para resistir las fuerzas aplastantes de las profundidades oceánicas, a la vez que son lo suficientemente ligeros para maniobras precisas. Cada junta y sello se probó repetidamente para garantizar que no se filtrara agua. Incluso el más mínimo defecto podría provocar una falla catastrófica, destruyendo el dron y perdiendo imágenes valiosas para siempre. El equipo incorporó múltiples medidas de seguridad en su estructura para reducir estos riesgos y facilitar la recuperación en caso de fallo durante una misión. La iluminación fue otro obstáculo que requirió una planificación cuidadosa. El fondo del océano es completamente oscuro, y la luz solar no puede alcanzar estas profundidades. El dron estaba equipado con potentes luces LED que se podían ajustar a diferentes niveles de brillo. Este nivel de control era esencial, ya que un exceso de luz removería el limo y los escombros que cubrían los restos del naufragio, creando una neblina que dificultaba la visibilidad. Las luces debían ser lo suficientemente brillantes como para iluminar los estrechos pasajes del Titanic y, al mismo tiempo, lo suficientemente suaves como para evitar dañar los frágiles artefactos o estructuras del interior del barco. El interior del Titanic presenta un desafío de navegación único. Sus paredes son inestables. Muchos pasajes tienen apenas unos pocos metros de ancho y fragmentos afilados de metal oxidado cuelgan sueltos. Para navegar con seguridad, el dron se construyó con una estructura compacta y múltiples propulsores posicionados para un control total. Puede moverse hacia adelante, hacia atrás, lateralmente e incluso mantenerse en vuelo estacionario. Desde la superficie, operadores capacitados guían sus movimientos en tiempo real mediante una transmisión de video en vivo, tomando cada decisión con cuidado para evitar accidentes que podrían dañar tanto el naufragio como el dron. Equipado con cámaras de ultra alta definición, el dron captura detalles increíbles,
revelando detalles como grabados en muebles o la textura de una maleta abandonada. Algunas cámaras utilizan láseres para escanear el interior y generar modelos 3D precisos del barco. Estos mapas digitales permiten a los investigadores estudiar el Titanic virtualmente, reduciendo la necesidad de repetidas exploraciones físicas y protegiendo el frágil lugar. Un cable conecta el dron a la embarcación de superficie, proporcionando energía constante y enviando datos al instante. Esta conexión es fundamental para la misión, ya que garantiza que no se pierde información y permite que el dron permanezca sumergido durante largos periodos. La inteligencia artificial añade una capa adicional de seguridad, ayudando a estabilizar el dron y a prevenir colisiones cuando las corrientes submarinas cambian repentinamente. Con el dron completamente probado y listo, el equipo contaba con una máquina capaz de acceder a partes del Titanic que habían permanecido selladas en la oscuridad durante más de un siglo. Lo que yacía en el interior pondría a prueba los límites tanto de la tecnología como de la comprensión humana. Número 2. Mapeando los espacios olvidados. Cuando el dron entró en el Titanic, la transmisión de video en vivo reveló un mundo que había estado aislado durante más de un siglo. La estrecha abertura conducía a pasillos oscuros donde ningún ser humano había entrado desde 1912. Las luces del dron atravesaron el agua completamente negra, revelando pasillos derrumbados y barandillas oxidadas. Cada lento movimiento levantaba nubes de sedimentos que flotaban en el agua, haciendo la navegación delicada y peligrosa. Algunas partes del naufragio quedaron completamente destruidas. Las paredes se habían plegado sobre sí mismas y los techos se hundían en ángulos pronunciados, lo que representaba un peligro para el dron. Sin embargo, otras secciones estaban sorprendentemente bien conservadas. Según los investigadores, las temperaturas casi gélidas y el bajo nivel de oxígeno a estas profundidades ralentizaron la descomposición, dejando algunas habitaciones extrañamente intactas. En estas zonas, el tiempo parecía congelado. Las sillas permanecían en posición vertical, las mesas donde las habían dejado y los platos aún estaban esparcidos por el suelo de lo que una vez fue un comedor. Incluso se veían algunas maletas y objetos personales, ofreciendo una visión inquietante de las vidas truncadas esa noche. La gran escalera, antaño símbolo de elegancia y lujo, aparecía en los monitores como una estructura oxidada. Largas hebras de óxido y bacterias, conocidas como rusticles, colgaban de sus restos como hilos frágiles. Aunque gran parte se había derrumbado, su forma aún era reconocible. Verlo en estas condiciones fue un duro recordatorio del contraste entre el glorioso pasado del Titanic y su trágico destino. Utilizando las cámaras avanzadas del dron y las herramientas de mapeo láser, el equipo comenzó a crear modelos 3D detallados del interior del barco. Estos mapas digitales permitieron a los científicos observar el deterioro de las diferentes partes del naufragio e identificar las secciones en riesgo de colapso total. Fue la vista más completa jamás lograda del interior del Titanic, sin perturbar físicamente la vista. Entonces, en una parte del barco que nunca se había explorado, las luces del dron se posaron sobre algo profundamente inquietante. Bajo una gruesa capa de escombros, parecía haber una puerta sellada, cuyo marco extrañamente intacto a pesar de los restos circundantes. Los bordes estaban anormalmente limpios, casi como si lo que contenía hubiera sido protegido deliberadamente del caos que destruyó el resto de la nave. Un tenue rastro de limo removido parecía extenderse desde la abertura, como si algo se hubiera movido o desplazado tras ella. Los operadores observaban en un silencio incómodo. Algunos especularon que podría conducir a almacenes o a los camarotes de la tripulación, mientras que otros sugirieron discretamente que podría contener algo mucho más inquietante. Nadie quiso comprobar la teoría. Al no tener una forma segura de abrirlo, marcaron la ubicación para una investigación posterior y continuaron, dejando el espacio sellado intacto. Por ahora, el descubrimiento avivó la creciente sensación de misterio. Sugería que el Titanic aún albergaba secretos, ocultos en lo profundo de sus restos destrozados, esperando ser descubiertos. Pero había algo inquietante en esta revelación. Ya no se trataba solo de historia o exploración. Cuanto más profundizaba el equipo, más intuían que lo que podrían encontrar podría ser mucho más oscuro y perturbador de lo que habían imaginado. Esta posibilidad los obligó a enfrentarse a una pregunta difícil. ¿Hasta dónde debían llegar en su búsqueda de respuestas? ¿Y en qué punto su investigación cruzaría la línea y llegaría a perturbar a los fallecidos? Número 1. Ética bajo las olas. El Titanic siempre ha tenido un peso que va mucho más allá del de un naufragio típico. Es un lugar lleno de historia, emoción y controversia. Desde el principio,
El equipo que lideró la misión con Drone supo que no solo estudiaban un fragmento del pasado, sino que también trabajaban en un espacio que muchos consideran sagrado. Esta conciencia influyó en la planificación de cada paso de la operación y en la decisión de qué compartir con el mundo exterior. Antes de publicar imágenes o grabaciones, se celebraron largas y difíciles reuniones. Algunos miembros creían que mostrar los restos del naufragio tal como se veían era importante para garantizar la precisión histórica. A otros les preocupaba que ciertas escenas causaran dolor a los descendientes de quienes navegaron en el Titanic. El grupo debatió que parte del naufragio debía revelarse. Finalmente, acordaron filtrar cuidadosamente lo que se haría público. Según informes, las imágenes que parecían mostrar restos o pertenencias personales se mantuvieron en privado por respeto a las personas relacionadas con la tragedia. El equipo también solicitó la opinión de las familias cuyos parientes habían estado a bordo del barco. Estas conversaciones generaron respuestas diversas. Algunas familias se sintieron agradecidas de que sus seres queridos fueran recordados a través de la exploración y la documentación. Otras se sintieron incómodas, expresando la creencia de que el Titanic debía permanecer intacto bajo el océano. Estas opiniones contradictorias aumentaron la responsabilidad de los investigadores, haciendo que su trabajo se centrara tanto en la compasión como en el descubrimiento. El respeto por los restos del naufragio no solo se refería a decisiones sobre las imágenes, sino también al cuidado físico. El Titanic lleva más de un siglo bajo el agua y su estructura es frágil. Incluso la más mínima perturbación puede provocar el derrumbe de algunas partes. El dron se operaba con extrema precisión, moviéndose lenta y deliberadamente para evitar chocar contra las paredes o remover sedimentos. Cada movimiento se supervisaba de cerca para garantizar que el sitio permaneciera lo más intacto posible. Este equilibrio entre exploración y reverencia fue una gran carga para el equipo. Eran conscientes de que su trabajo influiría en la percepción del Titanic de las futuras generaciones.